Mensaje. 1 Reyes. Capítulo 1. Cuando el rey David era viejo, y entrado en días, le cubrían de vestidos, mas no se calentaba. 2 le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen a mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, y lo caliente, y duerma a su lado, y calentará a nuestro señor el rey. Develación. El rey viejo simboliza al alma que ha recorrido gran parte del sendero. Los vestidos son las doctrinas y teorías que no logran dar el calor del espíritu. Solo el fuego vivo del amor puede dar verdadero calor. La virgen joven es el símbolo de la energía sexual pura. Solo la doncella eterna, la virgen serpiente, puede calentar al alma en los últimos tramos de la gran obra. Dormir a su lado indica la unión alquímica con la fuerza femenina. Mensaje. 3 Y buscaron una joven hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. 4 Y la joven era muy hermosa, la cual calentaba al rey, y le servía, mas el rey nunca la conoció. Develación. La Abisag la sunamita representa el aspecto femenino de la naturaleza, la Shakti interior, encontrada por el alma en el propio Israel, es decir, en las 12 facultades del ser. La belleza de la joven simboliza la perfección del poder sexual sublimado. Ella calienta y sirve, pues la energía transmutada da vida y fuerza. Pero el rey nunca la conoció. El iniciado debe sublimar, no fornicar, debe transformar el fuego sin caer en la pasión animal. Mensaje. 5 Entonces Adonías hijo de Agit se levantó, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y gente de a caballo, y 50 varones que corriesen delante de él. 6 Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer, y lo había engendrado después de Absalón. Develación. Adonías representa al ego que se levanta con orgullo y ambición, diciendo: yo reinaré. Los carros y caballos son las pasiones desenfrenadas, y los 50 hombres son las fuerzas psíquicas inferiores que se ponen al servicio del yo. David, como símbolo del alma, no corrigió a tiempo a este hijo, es decir, no reprimió ni educó ese aspecto del ego. El ego suele tener apariencia hermosa y atractiva, como lo fue Absalón, pero detrás de esa belleza se esconde la rebelión. Mensaje. 7 Y tenía tratos con Joab hijo de Sarbia, y con Abiatar sacerdote, los cuales ayudaban a Adonías. 8 Sadoc sacerdote, y Benaía hijo de Joiada, y Natán profeta, y Simei, y rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Develación. El ego busca apoyo en las fuerzas equivocadas. Joab, la violencia. Abiatar, el sacerdote caído que simboliza la falsa religiosidad. Así, la ambición se sostiene en la fuerza bruta y en el error espiritual. El verdadero sacerdocio, Sadoc, la fidelidad, Benaía, la voz del espíritu, Natán, y las jerarquías internas del ser, los grandes de David, no se unen al ego, sino que permanecen con el alma fiel a Dios. Mensaje. 9 Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales engordados junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. 10 Mas no convidó a Natán profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Develación. El ego sacrifica lo material, pero no el yo psicológico. Zoelet significa serpiente, indicando que el sacrificio de Adonías es a la serpiente tentadora, no a la serpiente de fuego. Por eso convoca a los hermanos carnales, es decir, a las fuerzas mundanas. El ego excluye lo espiritual. No convoca a la profecía, ni a la fidelidad, ni a la sabiduría, Salomón. El yo nunca llama al ser, solo a las sombras. Mensaje. 11 Y habló Natán a Betsabé madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? 12 Ven pues ahora, y toma mi consejo, para que guardes tu vida, y la vida de tu hijo Salomón. Develación. Natán, el profeta, es la voz interior del ser, que advierte al alma, Betsabé, del peligro del ego que usurpa el trono, mientras el rey interno, David, aún no lo percibe. El profeta aconseja al alma que defienda la vida del principio crístico, Salomón, dentro de sí, pues el ego siempre busca eliminar al Cristo íntimo. Mensaje. 13b Y entra al rey David, y dile: Rey señor mío, ¿no has jurado tú a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? 14 Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, y acabaré tus razones. Develación. La voz profética recuerda al alma la promesa del espíritu. Que la sabiduría, Salomón, debe reinar en el corazón, no la ambición del ego. El profeta confirma que acompañará a la voz del alma en la súplica. La unión de la voz profética y la súplica del alma logran despertar al espíritu. Mensaje. 15 Entonces Betsabé entró al rey a la cámara,
y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita servía al rey. 16 Y Betsabé se inclinó y adoró al rey. Y el rey dijo: ¿Qué tienes? Develación. El alma entra al ser en los momentos de vejez espiritual, cuando la experiencia ha madurado. Abisag, la energía sexual sublimada, sigue asistiendo al rey, mostrando que el fuego es indispensable incluso al final del sendero. El alma se postra ante el ser. La adoración interior abre el diálogo con el espíritu, que interroga para escuchar el clamor del alma. Mensaje. 17 Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. 18 Y he aquí ahora Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo supiste. Develación. Betsabé recuerda la alianza divina. Que el Cristo íntimo, Salomón, es el legítimo heredero del trono del alma. Esa promesa es eterna, hecha por el mismo ser a la esencia. El alma denuncia al ego que reina en secreto. El espíritu muchas veces no manifiesta su fuerza porque espera que el alma lo invoque. Mensaje. 19 Ha sacrificado bueyes y animales engordados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar sacerdote, y a Joab general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. 20 Rey señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Develación. El ego hace sacrificios externos, ritualismos vacíos, y convoca a las fuerzas materiales y equivocadas, pero excluye al Cristo íntimo. El alma clama que toda la nación interior, es decir, las partes del ser, esperan la confirmación del espíritu. El trono debe ser dado al Cristo, no al ego. Mensaje. 21 Y acontecerá, cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos estimados pecadores. 22 Y estando aún hablando ella con el rey, he aquí Natán profeta, que vino. Develación. Betsabé reconoce que, si el espíritu, David, se retira sin confirmar al Cristo íntimo, Salomón, el alma y el Cristo quedarán como pecadores ante el pueblo interior. Cuando el ego usurpa el trono, la luz del Cristo queda condenada en el mundo. El profeta es la voz viva del ser que siempre confirma la súplica del alma. Natán aparece en el momento justo para reforzar la petición de Betsabé. Mensaje. 23 E hicieron saber al rey, diciendo: He aquí está Natán profeta, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. 24 Y dijo Natán: Rey señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Develación. La voz profética se postra ante el ser, porque la verdadera profecía nunca se engríe. Reconoce que solo el espíritu es el dueño del trono. El profeta interroga al espíritu, haciendo evidente la contradicción. ¿Es acaso voluntad del ser que el ego reine en lugar del Cristo? Mensaje. 25 Porque hoy ha descendido, y ha sacrificado bueyes, y animales engordados, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también a Abiatar sacerdote. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. 26 Mas ni a mí tu siervo, ni a Sadoc sacerdote, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado. Develación. El ego siempre aparenta devoción y hace sacrificios materiales, convoca a las fuerzas equivocadas y recibe vítores de los yoes interiores. Se le aclama, pero su reinado es falso. Lo auténtico no es convocado por el ego. Ni el profeta, Natán, ni el verdadero sacerdote, Sadoc, ni la fidelidad, Benaía, ni la sabiduría crística, Salomón, son reconocidos por Helio. Mensaje. 27 Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. 28 Entonces el rey David respondió, y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Develación. El profeta expone la duda. Si el ser no habla, el ego usurpa. El silencio del espíritu puede ser aprovechado por las fuerzas del yo para engañar a la conciencia. El espíritu llama de nuevo al alma para confirmar con ella el pacto. El alma debe estar siempre presente en la decisión divina. Mensaje. 29 Y el rey juró, diciendo: Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. 30 Que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Develación. El juramento sagrado se hace en nombre del Señor interior profundo, que ha liberado al alma de las cadenas del dolor. Solo la divinidad tiene poder de redimir. La promesa se confirma. La sabiduría, Salomón, es la que debe reinar.
El Espíritu no deja para mañana lo que pertenece al Cristo. Hoy mismo debe ungirse al verdadero Rey interior. Mensaje 31. Entonces Betsabé se inclinó al rey, su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: «Viva mi señor el rey David para siempre». 32. Y el rey David dijo: «Llamadme a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada». Y ellos entraron a la presencia del rey. Develación. El alma agradecida se inclina al Espíritu y proclama su eternidad. El ser, en su esencia, nunca muere, siempre vive. El Espíritu convoca las fuerzas auténticas. El sacerdocio legítimo, la profecía verdadera y la fidelidad guerrera. Estas son las columnas que sostienen la entronización del Cristo. Mensaje 33. Y el rey les dijo: «Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión». 34. Y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, diciendo: «Viva el rey Salomón». Develación. La mula simboliza la fuerza controlada de la naturaleza inferior. El Cristo, Salomón, debe subir en ella, dominándola. Gión, la fuente, representa las aguas sexuales. Allí debe ser proclamado el verdadero rey, pues solo en la transmutación se corona al Cristo íntimo. La unción es el sello del Espíritu sobre la sabiduría interior. La trompeta es el verbo, la vibración del logos, proclamando que el Cristo ha tomado el trono del alma. Mensaje 35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. 36. Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey, y dijo: «Amén. Así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey». Develación. El Espíritu ordena que el Cristo, Salomón, reine en lugar del alma humana, David. Israel y Judá son los dos aspectos del hombre interior: el alma espiritual y el alma humana. El Cristo debe gobernar sobre ambos. La fidelidad, Benaía, confirma el mandato divino. El amén es el sello esotérico de la voluntad del Padre, vibración que significa: «Así sea». Mensaje 37. De la manera que el Señor ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón, y él haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. 38. Y descendió Sadoc sacerdote, y Natán profeta, y Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Develación. La fidelidad proclama que la sabiduría crística supere al alma humana. El Cristo íntimo debe engrandecer lo que David representa: el alma guerrera. Así se confirma la superioridad del Logos sobre el alma. El sacerdote, el profeta y la fidelidad conducen al Cristo a través de la mula, símbolo de la naturaleza instintiva dominada. Gión, la fuente, es el manantial de las aguas creadoras donde se corona al Cristo. Mensaje 39. Y tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: «Viva el rey Salomón». 40. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba el pueblo con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Develación. La unción con aceite es el descenso del Espíritu Santo sobre el Cristo interior. La trompeta representa el Verbo divino, proclamando la entronización del Logos en el corazón del iniciado. El pueblo interior, las partes del ser, se regocijan cuando el Cristo toma el trono. La música y el clamor significan la vibración de las fuerzas internas, celebrando la victoria de la sabiduría. Mensaje 41. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: «¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo?». 42. Estando aún él hablando, he aquí Jonatán hijo de Abiatar sacerdote vino, al cual dijo Adonías: «Entra, porque tú eres hombre de esfuerzo, y traerás buenas nuevas». Develación. Pelego, Adonías y sus secuaces escuchan la proclamación del Cristo. Su banquete termina, porque las alegrías de Lío mueren cuando el Logos es entronizado. Joab, símbolo de la violencia, se inquieta ante el estruendo del verbo. Pelego espera siempre que los mensajeros le confirmen su poder. Adonías aguarda un falso triunfo, creyendo que su reino se consolida. Mensaje 43. Y Jonatán respondió, y dijo a Adonías: «Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón». 44. Y el rey ha enviado con él a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron subir en la mula del rey. Develación. La verdad se revela. El Espíritu ha confirmado que solo el Cristo debe reinar. El ego escucha la sentencia de su derrota. La verdadera jerarquía interior ha acompañado al Cristo en su ascensión.
El ego nada tiene que ver con esos poderes legítimos. Mensaje. 45 Y Sadoc sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Gión por rey, y de allá han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. 46 Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Develación. El Cristo fue ungido en las aguas creadoras, Gión. El júbilo del ser es tan intenso que sacude toda la ciudad interior, despertando los centros anímicos. El Cristo ya reina en el corazón. El trono ha sido conquistado, y el ego queda destronado. Mensaje. 47 Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. 48 Y también el rey habló así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Develación. Los servidores del ser reconocen que el Cristo debe engrandecerse por encima del alma humana. David adora en su lecho, es decir, en el reposo de su vida cumplida, glorificando al Dios que entrega el reino al Logos. El alma celebra con gratitud al ser, porque en vida ha visto la coronación del Cristo íntimo. La promesa se cumple y la gloria divina se manifiesta en el hombre. Mensaje. 49 Ellos entonces se espantaron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. 50 Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y tomó los cuernos del altar. Develación. El ego, cuando es sorprendido por la fuerza del espíritu, se dispersa. Los convidados son los yoes que se agrupan en torno a un falso rey interior, pero ante la luz de la verdad se disuelven y huyen cada cual a su rincón psicológico. El yo de la ambición, representado por Adonías, busca refugiarse en lo sagrado cuando siente peligrar. Tomar los cuernos del altar es intentar cobijarse en lo divino, pero sin auténtico arrepentimiento, solo por miedo a la justicia interior. Mensaje. 51 Y fue hecho saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, porque ha tomado los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a cuchillo a su siervo. 52 Y Salomón dijo: Si él fuere virtuoso, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. 53 Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó al rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Develación. La conciencia, Salomón, percibe que el yo busca escapar a la ley mediante ritos o refugios exteriores. El ego pide garantías, exige no morir, pero la verdadera transmutación requiere muerte psicológica inevitable. La sabiduría siempre es justa. El yo que contiene elementos de virtud puede ser transformado. Aquello que sea perverso debe ser eliminado en los hornos alquímicos. La ley es exacta. Lo que es luminoso vive, lo que es tenebroso perece. El ego, sometido a la conciencia, debe humillarse. Salomón no lo destruye aún, sino que lo envía a la casa, al interior del trabajo. Esto simboliza vigilancia. Aún no se ejecuta la sentencia, se espera el desenvolvimiento de la obra interior. Mensaje. Capítulo 2. 1 Llegaron los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo: 2 Yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate, y sé varón. Develación. La muerte del rey David representa el ocaso de una etapa iniciática. La energía guerrera que venció pasiones debe dar paso a la sabiduría de Salomón. En toda obra interior, la fuerza debe ceder a la comprensión. Todo lo humano es perecedero. El camino de la tierra es la muerte. Por eso, el discípulo debe ser fuerte y varonil en el sentido esotérico. Firme en la voluntad y capaz de enfrentar pruebas con entereza. Mensaje. 3 Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando en sus caminos, y guardando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos, y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que tengas entendimiento en todo lo que hicieres, y en todo aquello que emprendieres. 4 Para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Develación. La clave del éxito espiritual es la fidelidad a la ley divina. Caminar en los estatutos significa trabajar en la gran obra, aplicando los mandamientos internos. No fornicar, no mentir, no odiar. El entendimiento proviene de la obediencia consciente a la voluntad superior. El pacto con Dios es condicional. Hijo significa los frutos del trabajo interior, los valores anímicos. Si estos permanecen en la verdad, nunca faltará el principio real dentro del alma. El Cristo íntimo que gobierna a Israel, es decir, al verdadero pueblo interior. Mensaje.
5. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner, y a Amasa hijo de Jeter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies. 6. Tú pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al sepulcro en paz. Develación. Joab representa al lío traidor, al falso aliado que derrama sangre en tiempos de paz. Es el instinto belicoso que, en vez de servir a la obra, traiciona desde dentro. Se mancha el cinto, la energía creadora, y los pies, el camino espiritual. La conciencia no debe permitir que el yo traidor muera tranquilo dentro de nosotros. Ese elemento debe ser desintegrado con la fuerza de la Madre Divina, no puede escapar a la justicia interior. La sabiduría de Salomón dicta su eliminación. Mensaje. 7. Más a los hijos de Barzilai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron así a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. 8. También tienes contigo a Simei hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor, diciendo: yo no te mataré a cuchillo. Develación. Los hijos de Barzilai representan las virtudes de la fidelidad y del auxilio desinteresado. Quien acompaña al iniciado en los momentos de prueba y de huida del Absalón interior, el ego rebelde que quiere destronar al alma, merece siempre el pan de la mesa, es decir, la participación en la sabiduría y en la gracia. Simei es símbolo de las voces interiores y exteriores que maldicen al iniciado cuando éste atraviesa la senda del exilio espiritual. Mahanaim es el campo de batalla entre 2 ejércitos. Las fuerzas de la luz y las de la sombra. Pero quien desciende al Jordán, símbolo de purificación, recibe todavía oportunidad de misericordia. Mensaje. 9. Pero ahora no lo absolverás, que hombre sabio eres, y sabes cómo te has de haber con él, y harás descender sus canas con sangre a la sepultura. 10. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Develación. Aquí se enseña que ciertas tendencias del ego no deben ser absueltas ni toleradas. El Simei interior debe ser ajusticiado, porque su vejez indica arraigo en la psiquis. Harás descender sus canas con sangre a la sepultura significa que el trabajo de muerte psicológica debe ser radical hasta el final. El rey David, arquetipo del alma guerrera, descansa en la paz de la herencia espiritual. Dormir con los padres significa retornar a los arquetipos eternos, a las raíces del ser. Mensaje. 11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. 12. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme en gran manera. Develación. Los 40 años aluden a la iniciación en el desierto interior, purificación y pruebas. Los 7 años de Hebrón marcan el dominio sobre los 7 cuerpos del hombre. Los 33 años de Jerusalén corresponden al sendero crístico, pues 33 son los grados de la columna vertebral por donde asciende el fuego sagrado. Salomón representa a la sabiduría, Salom igual paz. Cuando el guerrero interior, David, ha cumplido su obra, surge la paz y la sabiduría en el alma. El reino firme es la estabilidad de la conciencia iluminada. Mensaje. 13. Entonces Adonías hijo de Agit vino a Betsabé madre de Salomón, y ella dijo: ¿es tu venida de paz? Y él respondió: sí, de paz. 14. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Develación. Adonías es la ambición que reclama el trono. Se acerca al alma, Betsabé, disfrazado de paz, pero lleva oculto el deseo de poder. Así actúan ciertos yoes psicológicos, pretendiendo ser legítimos herederos. El ego siempre busca diálogo con la psique para sembrar su pretensión. La atención ingenua abre espacio al engaño interior. Mensaje. 15. Y él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a mi hermano, porque por el Señor era suyo. 16. Y ahora yo te hago una petición. No me hagas volver mi rostro. Y ella le dijo: habla. Develación. El Adonías interior reclama: el reino era mío. El ego se siente legítimo dueño del cuerpo, de la mente, de las emociones. Mas la conciencia, Salomón, es la que tiene el derecho real, porque el ser lo ha decretado. El ego pide aceptación, suplica no ser rechazado, buscando complicidad en el corazón. El alma, aún bondadosa, escucha su ruego. Mensaje. 17. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te hará volver tu rostro, para que me dé a avisar Sunamita por mujer. 18. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Develación.
El Adonías psicológico desea poseer a Abisag, símbolo de la energía virginal y solar de la juventud. El ego pretende apropiarse de las fuerzas sexuales y sagradas para coronar su poder. El alma humana, todavía no plenamente iluminada, puede interceder ingenuamente en favor del ego, creyendo que su petición es inofensiva. Mensaje 19. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó a ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. 20. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te haré volver el rostro. Develación. El alma, Betsabé, tiene honor delante de la sabiduría, Salomón. El rey se inclina ante la madre, porque la conciencia reconoce que el alma es receptáculo sagrado. El alma pide con sencillez, pero la sabiduría está dispuesta a escucharla. La relación entre alma y sabiduría es de confianza y ternura, pues el ser escucha siempre las súplicas de su esencia, aunque éstas a veces lleven oculto el veneno del ego. Mensaje 21. Y ella dijo: dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. 22. Y el rey Salomón respondió, y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también a Abiatar sacerdote, y a Joab hijo de Sarvia. Develación. La petición de unir a Abisag con Adonías es el intento del ego, Adonías, por legitimarse mediante la posesión de la fuerza solar virginal, Abisag. Pedir la mujer solar significa reclamar las energías sexuales y creativas para sostener la vieja tiranía del lío. Salomón ve la trampa oculta. Quien reclama a la energía sagrada reclama el trono. Abiatar y Joab son los apoyos del ego. La religión deformada, Abiatar, y la fuerza brutal, Joab. Reconocer a sus cómplices es ver cómo el ego arma alianzas para perpetuarse. Mensaje 23. Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo: así me haga Dios y así me añada, que contra su vida ha hablado Adonías esta palabra. 24. Ahora pues, vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Develación. El juramento de Salomón expresa la voz de la conciencia que actúa como tribunal del ser. Cuando el ego conspira contra la vida auténtica del alma, la ley divina se activa y reclama reparación. Aquí se manifiesta la confirmación del destino espiritual. La instalación de la sabiduría en el trono anula al usurpador. La muerte de Adonías simboliza la necesidad de cortar de raíz la pretensión egoica que pretende gobernar con poderes sagrados. Mensaje 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía hijo de Joiada, él lo hirió y murió. 26. Y a Abiatar sacerdote dijo el rey: vete a Anatot a tus heredades, que tú eres digno de muerte. Mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor, Dios delante de David mi padre, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Develación. Benaía es la fuerza ejecutora del karma y de la voluntad recta. La muerte de Adonías es la acción práctica de eliminar el principado del ego cuando éste se revela abierto y peligroso. No es venganza vana, es purificación necesaria. Abiatar representa la autoridad religiosa que convivió con la verdad pero se corrompió. Ser expulsado del sacerdocio significa que la institución que traiciona la verdad debe ser depurada. La misericordia reconoce servicios pasados pero exige separación para la restauración. Mensaje 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. 28. Y vino la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo del Señor, y tomó los cuernos del altar. Develación. El cumplimiento profético indica la necesidad cíclica de purgar líneas sacerdotales degeneradas. En el plano interior, significa desterrar al falso sacerdote, la justificadora interna, para que la auténtica oración y el verdadero culto renazcan. Joab simboliza la fuerza instintiva, el general de las pasiones y la violencia que ha servido intereses egoicos. Buscar refugio en los cuernos del altar es la vana esperanza del poder de la forma religiosa para proteger al criminal interior. Agarrarse a los cuernos es intentar salvar la propia impunidad apoyándose en lo sagrado sin haberse purificado. Mensaje 29. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía hijo de Joiada, diciendo: ve y mátale. 30. Y entró Benaía al tabernáculo del Señor, y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así habló Joab, y así me respondió. Develación.
La justicia no es burlada por la mera apariencia de piedad. Cuando la fuerza ha derramado sangre injusta, la ley restaura el equilibrio. Benaía vuelve a ser el agente de la ley que pone fin a la impunidad del poder armado. La decisión de Joab de quedarse y morir allí muestra que el orgullo del criminal elige su destino antes que la humillación. En el drama interno, algunos yoes prefieren la muerte declarada a la retirada vergonzosa. Es la consumación de su propia ley. Mensaje 31. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho. Mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. 32. Y el Señor hará tornar su sangre sobre su cabeza, que él ha muerto 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo sin que mi padre David supiese nada. A Amer hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Develación. Enterrar es cerrar el ciclo del crimen y limpiar la casa espiritual de la mancha de la sangre. La acción no es vindicta, es purificación ritual y jurídica. Quitar el remanente de violencia que contamina el linaje interior. La ley de causa y efecto es inexorable. La sangre injusta volverá sobre el agresor. Joab pagará por las vidas que cegó impunemente. En lo interior, esto recuerda que la violencia contra los aspectos más nobles del ser engendra retorno kármico. La reparación es requerida para restituir el orden espiritual. Mensaje 33. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su simiente perpetuamente. Mas sobre David y sobre su simiente, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte del Señor. 34. Entonces Benaía hijo de Joiada subió, y lo hirió, y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Develación. El karma del crimen no desaparece, se hereda en la simiente. Los linajes del ego cargan sus consecuencias generación tras generación interior. Pero la obra justa, David y su descendencia, recibe paz como herencia espiritual. La diferencia es clara. El mal retorna a su origen. El bien permanece en equilibrio perpetuo. La fuerza de la justicia elimina definitivamente al Joab interior, enterrándolo en el desierto, símbolo de soledad y purificación. El desierto es el lugar donde Elío muere y se seca, sin alimento. Mensaje 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiada sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. 36. Después envió el rey, e hizo venir a Semei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allá a una parte ni a otra. Develación. El reemplazo de mandos muestra la restauración interna. Benaía, la fuerza purificadora, se convierte en comandante del ejército interior. El control de las fuerzas vitales. Sadoc, el sacerdote fiel, sustituye al corrupto Abiatar. La religión interior se limpia y renueva. Simei representa la tendencia maldiciente y traicionera del ego. El rey le impone límites. Permanecer en Jerusalén, la ciudad de la paz interior, y no salir de allí. Es la vigilancia de la mente. Ciertos yoes pueden ser contenidos, vigilados, limitados por la conciencia. Mensaje 37. Porque sabe de cierto que el día que salieres, y pasares el arroyo de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. 38. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Develación. El arroyo de Cedrón es frontera simbólica entre lo puro y lo impuro. Salir de Jerusalén y cruzar Cedrón significa ceder a las pasiones. Entonces la propia transgresión sentencia la muerte de Elío. El ego aparentemente acepta la ley de la conciencia y se sujeta, pero su obediencia es temporal y condicional. Muchos yoes permanecen dormidos, contenidos, hasta que las circunstancias los reactivan. Mensaje 39. Pero pasados 3 años, aconteció que se le huyeron a Simei 2 siervos a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. 40. Se levantó entonces Simei, y enalbardó su asno, y fue a Gat, a Aquis, a procurar sus siervos. Fue, pues, Simei, y volvió sus siervos de Gat. Develación. Los siervos son energías o contenidos psíquicos que huyen hacia tierras extranjeras, Gat igual lo filisteo, lo materialista. El ego siempre busca pretextos para salir de los límites impuestos, bajo el disfraz de recuperar lo suyo. Elío traicionero, Simei, cruza la frontera con excusas. El asno es la mente inferior que carga con sus intereses. Ir tras los siervos es el pretexto de la mente para justificar su desobediencia. Mensaje 41. Y fue dicho a Salomón como Simei había ido de Jerusalén hasta Gat, y que había vuelto. 42. Entonces el rey envió, e hizo venir a Simei, y le dijo: no te conjuré yo por el Señor, y te protesté, diciendo:
el día que salieres, y fueres acá o allá, sabe de cierto que has de morir. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. Develación. La conciencia, Salomón, siempre es informada de las transgresiones internas. Ninguna fuga del ego pasa inadvertida en el tribunal del ser. La conciencia confronta al ego con su propio juramento. Es la voz interna que recuerda al yo su compromiso quebrantado. Todo pacto roto trae consecuencias. Mensaje. 43. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te mandé? 44. Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha tornado el mal sobre tu cabeza. Develación. La pregunta retórica es la voz del ser reclamando obediencia. No se puede jugar con la ley. Lo prometido ante lo divino debe cumplirse. La desobediencia es rebelión consciente del yo. El ego no puede alegar ignorancia. Tu corazón bien sabe. Las maldades hechas contra David, el alma guerrera, vuelven como justicia kármica. Lo oculto sale a la luz y recae sobre el mismo transgresor. Mensaje. 45. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. 46. Entonces el rey mandó a Benaía hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Develación. La sabiduría, Salomón, permanece bendita y firme. El trono del ser no puede ser usurpado eternamente. La conciencia siempre termina prevaleciendo sobre las traiciones del yo. El Simei interior finalmente es eliminado. La justicia ejecutora, Benaía, culmina el proceso depurativo. Con la muerte de ese yo maldiciente, el reino, la conciencia gobernante, se confirma en plenitud. Así, el trono del ser queda limpio, y la paz interior se establece de manera sólida. Mensaje. Capítulo 3. 1. Y Salomón hizo parentesco en Faraón rey de Egipto, porque tomó por mujer la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa del Señor, y los muros de Jerusalén alrededor. 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque aún no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Develación. La hija de Faraón simboliza la sabiduría oculta de Egipto, los misterios de Isis. Salomón, al unirse a ella, representa la unión del iniciado con la ciencia secreta que fortalece la ciudad interior, Jerusalén, la conciencia. La edificación de su casa y de los muros no son meramente piedras, sino la construcción del templo interior, el hombre solar. El sacrificio en los altos señala el culto externo, sin la verdadera interiorización. El pueblo todavía no poseía templo interno, porque la obra no se había cristalizado en el corazón. El nombre del Señor solo puede reposar en aquel que se convierte en templo viviente. Mensaje. 3. Mas Salomón amó al Señor, andando en la institución de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Develación. El amor al Señor es el impulso del alma. Sin embargo, el sacrificio en los altos indica que aún quedaban residuos de culto externo, de prácticas que no penetraban al fondo del ser. Salomón, aunque justo, debía trascender la herencia y purificar los ritos en lo íntimo. 1000 holocaustos representan la multiplicidad de esfuerzos, las 1000 pruebas y renuncias. El altar de Gabaón, siendo el más alto, simboliza la aspiración suprema del alma que busca a Dios más allá de toda limitación terrenal. Mensaje. 5. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según la manera que él anduvo delante de ti con verdad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Develación. El sueño es símbolo del estado interno, del desdoblamiento de la conciencia. Allí el Logos habla directamente al alma. Pide lo que quieras significa que al iniciado se le concede poder de elección y es probado en su intención más profunda. Salomón reconoce la herencia espiritual de David, que es el alma en lucha, el guerrero contra el ego. El trono que hereda no es meramente político, sino la continuidad del trabajo interior que se transmite de una encarnación a otra. Mensaje. 7. Ahora pues, el Señor Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, que no sé cómo entrar ni salir. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú elegiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Develación. La juventud es símbolo de la conciencia que recién despierta.
No sé cómo entrar ni salir significa no dominar aún los arcanos de los mundos internos, ni tener la plena maestría sobre el ego y los poderes ocultos. El pueblo inmenso son las múltiples partes del ser, los millares de átomos anímicos que conforman la psique. Gobernarlos es tarea titánica. Poner orden entre las innumerables fuerzas internas que pugnan en el hombre. Mensaje. 9. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para que pueda juzgar entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Develación. El corazón dócil es la intuición despierta, la sabiduría del alma que sabe discernir entre el bien y el mal. Salomón pide la clave de la iniciación. La recta comprensión, la luz del Cristo interior que pone orden en el caos psicológico. Dios se complace cuando el alma no busca egoísmos, riquezas ni poder temporal, sino el don de la sabiduría. El verdadero sacrificio es aspirar a la luz interior para servir al ser y a la humanidad. Mensaje. 11. Y le dijo Dios. Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Develación. El alma es probada por sus anhelos. Quien pide inteligencia divina muestra que busca la obra por el espíritu, no por la vanidad. No querer la destrucción de enemigos ni vida larga, sino comprensión, es la señal de un iniciado verdadero. El corazón sabio es la sabiduría solar, la iluminación de Salomón, cuyo nombre significa el pacífico, derivado de Salom. Su don es la comprensión plena de los misterios. Por ello se convierte en símbolo del iniciado que ha alcanzado el equilibrio supremo, reflejo del Cristo. Mensaje. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Develación. El iniciado que busca la sabiduría por encima de los bienes materiales, recibe también riquezas y gloria espirituales como añadidura. Salomón representa a la mente iluminada por el fuego del Espíritu Santo. Quien pide la sabiduría divina recibe, además, el poder y la majestad interna. La longevidad aquí no es meramente física, sino espiritual. Significa prolongar la existencia del alma en la luz. Solo quien camina en la ley, dominando sus pasiones y trabajando en la castidad, asegura su continuidad en los mundos superiores. Mensaje. 15. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos. Hizo también banquete a todos sus siervos. 16. En aquella sazón, vinieron 2 mujeres rameras al rey, y se presentaron delante de él. Develación. El sueño de Salomón es símbolo de una experiencia interna en los mundos superiores. El despertar lo impulsa a retornar al templo interior, representado en Jerusalén y el arca de la alianza. Los sacrificios y banquetes son trabajos alquímicos. La ofrenda del fuego sexual al Señor y la comunión con los distintos aspectos del ser. Las 2 mujeres representan 2 aspectos de la psiquis. La ramera blanca, que busca la verdad, y la ramera negra, que busca la mentira. Ambas moran en la misma casa, el interior del hombre. Mensaje. 17. Y dijo una mujer: ruego, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. 18. Y aconteció al tercer día después que yo di a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Develación. La casa es el cuerpo físico. Las 2 mujeres simbolizan fuerzas opuestas que habitan en nuestro interior. Una da a luz, es decir, logra cristalizar una virtud, un hijo espiritual. El tercer día alude al misterio de la resurrección interior, al trabajo de la transmutación. Cada yo psicológico también da a luz obras, algunas vivas, otras muertas. El drama ocurre en lo íntimo del alma. Mensaje. 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. 20. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y me puso a mi lado su hijo muerto. Develación. El hijo muerto simboliza el fruto de la lujuria y la negligencia. La virtud sofocada por el ego, la vida espiritual asfixiada por la materia. A medianoche, en la oscuridad de la inconsciencia, el ego arrebata la virtud naciente y la sustituye por muerte y engaño. El alma adormecida no percibe el hurto. Mensaje. 21. Y cuando yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto.
Mas le observé a la luz del día, y vi que no era mi hijo, que yo había dado a luz. 22 Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Develación. Cuando el iniciado vuelve a la luz de la conciencia, distingue lo verdadero de lo falso, reconoce la suplantación del ego y reclama la vida espiritual perdida. Así pelean las fuerzas internas dentro de la conciencia. La verdad contra la mentira, la virtud contra el defecto. El drama ocurre dentro de la psiquis, y es Salomón, la sabiduría del ser, quien debe decidir. Mensaje. 23 El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. 24 Entonces dijo el rey: Traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Develación. El discernimiento de la conciencia enumera los argumentos, pero aún se necesita la verdad penetrante del ser para resolver el dilema. El cuchillo es la espada de la justicia, la voluntad consciente que corta la ilusión. Solo con la espada flamígera del ser se puede revelar la verdad. Mensaje. 25 Y el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ruego, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, sino partidlo. Develación. La orden es una prueba. Ante el filo de la espada, el amor verdadero se manifiesta. La sabiduría de Salomón provoca la reacción genuina del corazón. Aquí se revela la diferencia. El verdadero amor sacrifica su derecho antes que perder la vida del hijo. El ego, en cambio, solo busca destrucción y división. Mensaje. 27 Entonces el rey respondió, y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. 28 Y todo Israel oyó aquel juicio que había juzgado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Develación. La voz de la conciencia reconoce al amor como criterio absoluto de verdad. Solo la compasión y la entrega desinteresada son pruebas legítimas de maternidad espiritual. Israel, símbolo de las partes del ser, se postra ante la verdad. Temor significa reverencia y respeto. El alma reconoce que solo la sabiduría divina, nacida de la castidad y la unión con el espíritu, puede juzgar rectamente el bien y el mal en nuestro interior. Mensaje. Capítulo 4. 1 Así que el rey Salomón fue rey sobre todo Israel. 2 Y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías hijo de Sadoc, sacerdote. Develación. El reinado de Salomón simboliza el gobierno de la conciencia iluminada sobre todas las partes del ser. Israel no es un pueblo externo, sino los principios anímicos que cada iniciado lleva dentro. Cuando la sabiduría, Salomón, reina, el yo pluralizado es desplazado y el ser comienza a ordenar las 12 partes del alma. Los príncipes representan las partes autónomas y autoconscientes del ser. El sacerdote Azarías simboliza la rectitud interior, la conexión con la ley divina a través del sacerdocio interno que intercede entre el hombre y lo eterno. Mensaje. 3 Elioref y Ahías, hijos de Sisa, escribas. Josafat hijo de Ahilud, canciller. 4 Benaía hijo de Joiada era sobre el ejército. Y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Develación. Los escribas son los que registran los actos kármicos en el libro de la vida. Son los ángeles del destino dentro del hombre. El canciller representa a la voz interior de la conciencia que da testimonio ante el tribunal de la ley. El ejército de Israel es el ejército interior de virtudes, fuerzas anímicas que luchan contra el ego. Sadoc y Abiatar, como sacerdotes, simbolizan la dualidad en el trabajo. El sacerdocio blanco y el sacerdocio negro que pugnan dentro del hombre. El iniciado debe inclinarse siempre hacia la pureza de Sadoc. Mensaje. 5 Azarías hijo de Natán era sobre los gobernadores. Zabud hijo de Natán era el príncipe, compañero del rey. 6 Y Aisar era mayordomo. Y Adoniram hijo de Abda era sobre el tributo. Develación. Azarías sobre los gobernadores significa la dirección de la voluntad superior sobre las fuerzas interiores. Zabud, el príncipe compañero del rey, es el íntimo que acompaña al alma humana en el camino de la realeza espiritual. El mayordomo representa la administración consciente de las energías creadoras, el cuidado de la casa interior. Adoniram sobre el tributo señala la ley de karma que cobra a cada uno lo que debe. El tributo de nuestras acciones pasadas. Mensaje. 7 Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. 8 Y estos son los nombres de ellos.
el hijo de Ur en el monte de Efraín. Develación. Los 12 gobernadores son los 12 poderes zodiacales dentro del hombre. Cada signo zodiacal gobierna un mes, y así la energía cósmica sostiene al rey interior, al alma solar que se va gestando en la obra. Ur significa luz, esplendor. El monte de Efraín es el ascenso de la conciencia hacia la visión espiritual. Cada gobernador representa una virtud o potencia zodiacal. Mensaje. 9. El hijo de Decar, en Macaz, y en Saalbim, y en Bet-Semes, y en Elón, y en Bet-Anán. 10. El hijo de Esed, en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. Develación. Cada lugar nombra estados internos. Bet-Semes es la casa del sol, símbolo de la conciencia solar. El iniciado debe recorrer estos paisajes anímicos, que son grados de iluminación. Esed es la misericordia, la cuarta sefirá, el espíritu íntimo. Este gobernador es la manifestación del Ruach Elohim que gobierna sobre regiones del ser. Mensaje. 11. El hijo de Abinadab, en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. 12. Baana, hijo de Ailud, en Taanak y Megido, y en toda Bet-Seán, que es cerca de Saretán, abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jocmeán. Develación. Abinadab significa mi padre es generoso. Dor es la generación de la luz. Tafat, hija de Salomón, es el alma que se une a estas potencias, integrando sabiduría y virtud. Aquí se representan regiones internas de lucha y purificación. Megido es Armagedón, la batalla final contra el ego. Jezreel significa Dios sembrará. Allí germinan las semillas del espíritu. Mensaje. 13. El hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que era en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. 14. Ainadab, hijo de Iddo, en Manaim. Develación. Ramot de Galaad es la altura espiritual del iniciado. Las 60 ciudades con muros de bronce simbolizan las fuerzas psíquicas resguardadas en el ser. El bronce alude al fuego y al agua, a la alquimia sexual que protege las ciudades interiores. Manaim significa 2 campamentos. Simboliza la lucha entre el ego y el ser, entre la luz y las tinieblas dentro del corazón humano. Mensaje. 15. Hay más en Neftali. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. 16. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Develación. Neftalí significa mi lucha. Representa la batalla interna contra los defectos psicológicos. Basemat, hija de Salomón, es la sabiduría que se integra a esta lucha. Aser significa feliz, bendito, virtud lograda en el trabajo con el ser. Alot representa elevación espiritual. Mensaje. 17. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. 18. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Develación. Isaacar significa recompensa. Josafat representa la justicia divina que otorga al iniciado el fruto de su trabajo. Benjamín es hijo de la diestra, el aspecto más íntimo del alma que se une al ser. Simei significa oído, simbolizando la obediencia a la voz interna. Mensaje. 19. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, y en la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Y además de estos, había un gobernador general en toda la tierra. 20. Los de Judá y de Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Develación. Geber significa hombre fuerte. Uri es mi luz. Este gobernador representa la fuerza solar que vence a los antiguos reyes, símbolos del ego pasional y del deseo animal, Seón y Og. El gobernador general en toda la tierra es el ser supremo que armoniza todas las partes. La multitud incontable de Judá e Israel representa los principios anímicos ya integrados al ser. Comer, beber y alegrarse es el júbilo del alma que ha logrado armonizar las 12 potencias zodiacales en el reino interior, preludio de la dicha del nirvana. Mensaje. 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. 22. Y la despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Develación. El gobierno de Salomón sobre todos los reinos significa el dominio del ser sobre todas las fuerzas internas y externas. Los filisteos y Egipto representan las pasiones y la mente sensual. Cuando la sabiduría reina, incluso esas fuerzas se someten y tributan al espíritu. La harina es el pan de la sabiduría, el alimento espiritual. El número 30 alude a la madurez iniciática y 60 a la multiplicación de las obras. El alma iluminada se nutre diariamente de la ciencia del ser. Mensaje. 23. 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Sin los ciervos, cabras, búfalos y aves engordados.
24. Porque él señoreaba en toda la región que estaba al otro lado del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del otro lado del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Develación. Los bueyes y ovejas son símbolos de sacrificio y obediencia. El número 10 representa a la ley, el 20, la dualidad redimida, el 100, la plenitud de las virtudes. Todo ello es alimento anímico para sostener el reino interior. El río simboliza la corriente de la vida. Señorear al otro lado es el dominio sobre el mundo invisible, sobre los reyes internos, que son los arquetipos del ser. La paz en derredor es el equilibrio alcanzado cuando cesa la lucha del ego. Mensaje. 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. 26. Tenía además de esto Salomón 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 caballos de cabalgar. Develación. La vid y la higuera son símbolos sexuales. Morar bajo ellas significa que cada hombre goza de paz en la transmutación, sin temor a la tentación. Desde Dan hasta Beerseba significa la totalidad del pueblo interior, desde el principio hasta el fin del trabajo alquímico. Los caballos son fuerzas instintivas y pasionales que deben ser dominadas. 40.000 alude a las pruebas, el número 40 es de purificación. Los 12.000 significan las fuerzas zodiacales sometidas a la voluntad del iniciado. Mensaje. 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno su mes, y hacían que nada faltase. 28. Y traían también cebada y paja para los caballos, y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Develación. La mesa del rey es la comunión interior del alma con el ser. Cada mes corresponde a una fuerza zodiacal que aporta sus energías al banquete espiritual. Así se sostiene la plenitud del reino. El alimento de los caballos es el control de las pasiones. La cebada es el pan sencillo de la disciplina, y la paja es el control del deseo animal. Cada parte del ser se encarga de su porción en la obra. Mensaje. 29. Y dio Dios a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y magnanimidad de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. 30. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Develación. La sabiduría es la luz del Espíritu Santo. La prudencia es el discernimiento interior, y la magnanimidad de corazón es la misericordia que se expande ilimitada, como la arena innumerable del mar. Los orientales representan la mística, y Egipto la ciencia oculta de la muerte y resurrección. La sabiduría del iniciado solar supera todas estas escuelas porque integra lo mejor de todas ellas en su ser. Mensaje. 31. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán y Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. 32. Y propuso 3.000 parábolas, y sus versos fueron 5.000. Develación. Los nombres representan sabios de la antigüedad, símbolos de distintas corrientes esotéricas. El hecho de que Salomón lo supere significa que el ser iluminado es la síntesis de todas las doctrinas. Las 3.000 parábolas simbolizan la enseñanza esotérica en sus múltiples aspectos. El número 3 es espíritu, el 1000 es plenitud. Los 5.000 versos aluden al pentagrama esotérico multiplicado, la palabra viviente transmitida en abundancia. Mensaje. 33. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de las serpientes y de los peces. 34. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Develación. El cedro del Líbano es el árbol de la vida en su majestad. El hisopo es la humildad que purifica. Los animales, aves, serpientes y peces son símbolos de los reinos internos y de las fuerzas elementales que el iniciado debe conocer y dominar. Los pueblos y reyes que buscan su sabiduría representan las partes del ser y los iniciados de todas las escuelas. La fama de Salomón es la irradiación del alma solar que atrae naturalmente a quienes buscan la luz. Mensaje. Capítulo 5. 1. Hiram rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había siempre amado a David. 2. Entonces Salomón envió a decir a Hiram. Develación. Hiram, rey de Tiro, representa las potencias espirituales de la sabiduría antigua, la iniciación venida del mundo fenicio. El amor de Hiram a David significa la unión entre el guerrero del espíritu, David, y la sabiduría constructora, Hiram. Salomón, el alma solar, pide colaboración a la sabiduría antigua para edificar el templo interior. Esto muestra que el iniciado debe integrar fuerzas superiores a su obra, pues la sabiduría no nace aislada, sino en comunión.
Mensaje. 3. Tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios por las guerras que le cercaron, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. 4. Ahora el Señor mi Dios me ha dado reposo por todas partes, que ni hay adversarios, ni mal encuentro. Develación. David no pudo edificar el templo porque es el alma guerrera, luchando contra el ego. Solo cuando los enemigos interiores han sido vencidos puede iniciarse la obra de construcción espiritual.